hasta las 3 de la tarde. Aprovecha del 20% de descuento en toda la tienda de moda y hogar. Y todo el día descuentos de hasta el 30 y 50%. Más 10% adicional al pagar con tu crédito directo Planeta en mercadería seleccionada. Recuerda que tus compras las empiezas a pagar desde agosto. En Eta Fashion somos tienda segura. Aplican condiciones. Fin del espacio publicitario. En Ayuyari Shunchik hablamos de derechos, interculturalidad, identidad y temas de campo y la ciudad para alcanzar el Sumac Causay. Enlaces con redes de emisoras indígenas de Ecuador y de América Latina. Ayuyari Shunchik, un programa en idioma quichua, de lunes a domingo a partir de las 18:30 por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. La voz de un pueblo en marcha, 11 horas, con 2 minutos. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pepa, presumámonos. Gracias por venir. Buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga y de todas las redes sociales que nos escuchan. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708, por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia de la señora Magali de las Mercedes Pérez Duque, quien es parte del movimiento Renovación Católica Carismática, a quien le agradecemos mucho de todo corazón por haber aceptado esta entrevista y compartir sus experiencias con nosotros. Buenos días, Magali. Buenos días con usted y toda la audiencia, con todas las personas que se enlazan, que nos escuchan y que vamos a tener la oportunidad de aprender juntos y caminar hacia la sabiduría, el conocimiento y sobre todo el don de Dios con su Santo Espíritu. Muy bien, hoy tenemos el tema la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero primero vamos a conocer un poco más a nuestra invitada. Por favor, Magali, usted nos puede dar su testimonio de vida. Por favor. Sí, como ya le había dicho, mi nombre es Magali Pérez y yo pertenezco al movimiento eclesial de la Renovación Católica Carismática. Es un movimiento en el cual logré, digamos, recuperar mi identidad católica, ya que caminaba como muchos católicos light, que se los llaman, ¿no? Mediocres, los diría yo, solamente de esos católicos que se sientan a la misa sin saber ni entender nada, a esperar que se termine y no, pues sin participación ninguna. Dios en su santo poder, por una situación personal, me rescató, siempre lo digo así, y me condujo hacia mi movimiento, que estoy hace cierto tiempo y en el cual tengo la satisfacción de haber encontrado
al espíritu en movimiento. Es en donde el Señor me ha enseñado, me ha dado el conocimiento de su palabra, el valor de la Eucaristía, la oración, como yo siempre digo, con virtudes y defectos, una persona como yo, que Dios ama como a todos nosotros, pudo reencontrarse con Él, el Dios de la vida, que me ha regalado tantas cosas hermosas. Muy bien, gracias. ¿Usted recuerda la fecha cuándo ingresó al movimiento Renovación Carismática? Precisamente una fecha así concreta, no, pero sí lo tengo en años, porque recuerdo que mi primera hija tenía 13 y hoy ella va a cumplir 31. Entonces ya se me va haciendo como 18, 18 años atrás. Sí, que Dios en su poder, como le digo, me rescató. Así es. ¿Qué le motivó a usted a ingresar a este movimiento? Bueno, el testimonio en ese sentido es un poquito largo, pero en honor al tiempo le podría condensar. Una enfermedad de mi hija menor destruyó mi vida totalmente, pues no, como madre que soy, y aplacó mucho mi ser. Estuve muy mal, mi sufrimiento era muy grande. Busqué dentro de mi iglesia, equivoqué el camino también, busqué mucho y Dios, como es así, y el rayo de su presencia, yo le digo así, un rayo de luz, me iluminó un día el conocimiento y yo escuchaba aquí en mi barrio que sonaban las campanas los miércoles y cuando sonaban yo decía misa, misa, misa ya, pero no me había dado nunca la oportunidad de irme a la capilla a ver qué pasaba y era mi grupo, al que yo pertenezco, en que ellos ya se reunían. En mi desesperación, un cierto día del sufrimiento máximo que tuve, me comuniqué con Carmita Rocha, que es nuestra servidora, y que en ese entonces era también servidora de mi núcleo, de mi célula, porque nosotros somos células y la mía se llama Fuente de Agua Viva. Entonces desde ahí yo empecé el caminar aprendiendo cada día con mi Señor. Perfecto. ¿Cuáles son sus funciones dentro de la comunidad? Algún momentito que tuvimos también en Pentecostés la oportunidad de avivar, digamos así, las vivencias y también recordar cómo son nuestras vivencias y nuestra formación. Puedo conversar que nuestro movimiento se radica en ministerios. Tenemos el ministerio de danza, el de alabanza, el de acogida, el de la palabra. Y yo tengo el ministerio de comunicación. Me da un poquito de chiste porque en realidad el ministerio de comunicación es como ministerio del gobierno, ¿no? Entonces, no, pero es porque nosotros tenemos ministerios. Entonces, yo soy servidora del Ministerio de Comunicación dentro de mi movimiento. Muy bien. De su testimonio, yo podría deducir de que para no ser un católico de los que calientan la silla o la banca en la misa, tenemos que sumarnos a uno de los movimientos que tiene la iglesia, ¿verdad? Sí, yo pienso algo, como yo soy también representante de mi movimiento dentro de los laicos, en las oportunidades que Monseñor nos ha compartido su sabiduría, él nos ha dicho, ¿no?, que sí es importante hacerlo eso, aunque no necesario. Es importante, ¿por qué? Porque así tenemos una organización y nos identificamos. Pero también hay, por ejemplo, muy hermoso, hemos compartido con el padre Pedro este último tiempo, porque nosotros, nuestra célula Fuente de Agua Viva, nos reuníamos en la Capilla de Loreto. Entonces pertenecemos a la catedral y él nos da muchos ejemplos hermosos, ¿no? Hay también los catequistas que están muy unidos a él. Entonces sí es como que recomendable desde mi punto de vista. Una pregunta más. ¿Qué actividades hacen dentro del movimiento Renovación Carismática? Ya, nuestro movimiento se caracteriza, nuestro carisma, más bien dicho, es la oración. La oración es nuestra fortaleza. Tenemos un dicho, digamos así, más comúnmente, ¿no?, que nosotros manejamos. Una oración a nadie se lo niega. Si vienen 20, 30 personas, 40 a pedir que nosotros oremos, lo hacemos con gusto. En el tiempo que estuvimos reuniéndonos presencial,
así era. Hay mucha gente que nos solicitaba oración, entonces nosotros acudíamos a la casa de la persona que nos necesitaba, sea cual fuera la hora. Muchas veces hemos tenido que irnos a las 11, 10 de la noche. Cogíamos a la persona que nos ayudaba a cantar, porque nos gusta mucho la música, nos gusta mucho la danza, y acudíamos a eso. Dentro de otras actividades, también en la parte económica, colaborábamos con las personas que a nuestro alrededor, nuestro prójimo, ¿no? Necesitaba en un tiempo, me acuerdo que en la gripe H1N1, sin saberla, y no llegó a pandemia, no llegó eso a pandemia, nosotros pensamos un día y dijimos, vamos a darles agüita caliente con una galletita a las personas no enfermas, sino a los que están esperando, al que está fuera angustiado, ya me mandarán la receta, necesitaré comprar algo, a todos ellos acudimos. Por la pandemia, obviamente, ahora nuestras reuniones son por Zoom. Muy bien. Podríamos aprovechar este espacio para que usted invite a todas las personas que quieran sumarse al movimiento de renovación carismática. Adelante. Así es, con mucho gusto y muchas gracias. Nosotros como movimiento somos el espíritu en movimiento. Nosotros tenemos 5 células. Tenemos en San Felipe, aquí en Las Fuentes, el nuestro que funcionaba en el Loreto, San Buenaventura, Saquicilí. Quedan todos mis hermanos católicos y mis hermanos, cualquiera también que venga y se sume a adorar a Dios a través de las alabanzas y depositar con la manito de la Virgen María nuestros dolores en Jesucristo. Muy bien. Estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy, Magali de las Mercedes Pérez Duque, quien es parte del movimiento Renovación Católica Carismática, y el tema que vamos a tratar hoy día es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Como es de costumbre, vamos a dar lectura a una cita bíblica, pero esta vez lo hemos cambiado por una cita relacionada. Tomada de la Constitución Dei Verbum, el numeral 16, que dice lo siguiente: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo está patente en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento recibidos íntegramente en la proclamación evangélica adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Reitero, el tema del día es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Podría, Magali, por favor, darnos una introducción de este tema y de paso, pues, referirse a este libro que estamos estudiando que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, que mucha gente no lo conoce? Sí, muchas gracias. Yo tengo aquí el librito físico, ya es viejito, pero como les comentaba, ha sido un regalo maravilloso, fue un regalo maravilloso. Lo recibí así físicamente hace muchos años atrás y me gustaría compartir, como bien dice usted, la belleza de esto. Primeramente, para hacer esto, quiero recordar, porque sé que todos conocemos eso, porque nuestro pueblo ha sido catequizado para los sacramentos, que nuestra Santa Biblia está dividida en 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, está encerrada la tradición que luego recibiría a Jesús y a todos sus antepasados. Ahí tenemos 46 libros. Y el Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia en la que se trata del nacimiento y la vida de Jesús. Ahí tenemos 27. Ya. Aclarado esto, también, o más bien dicho, recordado esto, este librito llamado El Catecismo de la Iglesia Católica es una gran ayuda, ya que es un texto que contiene la exposición de la fe, doctrina y moral atestiguada e iluminada por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Este documento está al alcance de todos y eso es lo más maravilloso. Cualquier situación, llamémosle duda, llamémosle inquietud, usted se refiere acá y lo va a encontrar. Y es lo que este tema
que vamos a desarrollar y que Diosito nos ha iluminado, pues, ¿no? Que compartamos, no tal vez como para ser eruditos, pero sí para aprender juntos y poder compartir la luz de Dios. No es de la unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y está dado por numerales, ¿no? Entonces, este bonito tema nos da la oportunidad de ver el enlace. ¿Cómo se une a la sombra de muchas figuras? Es lo que vamos a tratar este día. Muy bien, le agradezco mucho. Vamos a iniciar ya con el tema de hoy y vamos a empezar leyendo el primer numeral. Luego de esto vamos a una pausa comercial para empezar con la explicación. El numeral 128 del tema de hoy dice: la Iglesia ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce que en las obras de Dios en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Vamos a ir a una pausa comercial para luego iniciar con la explicación de este importante numeral. Muchas gracias. Bueno, parece que vamos a seguir hasta las 11:30, sin pausa. Ya continuamos. Muy bien. Le voy a volver a repetir la lectura. El numeral 128 dice: la Iglesia ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Magali, por favor, ¿nos puede dar una explicación de este numeral? Sí, el numeral 128 nos habla de los tiempos apostólicos, es decir, cuando los apóstoles estaban presentes. Y nos dice la claridad de la unidad que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que se realiza la unidad a través de figuras. Para esto tenemos la iluminación muy bonita de lo que aquí mismo, porque el libro del Catecismo Católico tiene números, ¿no? Y nos da también, aquí nos recomienda lecturas de la palabra. Para esto nos dice que podemos valernos de 1 Corintios 10, del 6 al 11. Entonces me voy a permitir en leer para que sea más claro. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron, no se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución, como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron. Mordidos por la serpiente, tampoco se quejen contra Dios, como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Siendo este libro 1 Corintios del Nuevo Testamento, cuando habla aquí de ellos, se refiere a las personas del Antiguo Testamento, de todo lo que pecaron, de todo lo que se hizo, de todo lo que mal actuaron, ¿no? Por eso dice aquí, muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos. Es decir, que en Corintios, cuando hablaba aquí, nos da la referencia de lo que no debemos hacer. Esa es como la unidad que aquí nos hace notar. También más abajito, pues, en la lectura, nos habla de Hebreos 10:1, que nos dice, la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios, a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Mire cómo dice, a los que vuelve a ofrecerlos año tras año. Es decir, que esto venía con la tradición.
Venía ya eso conservándose desde antes de que exista Jesús, pues antes de que nazca. Entonces, la armonía de estos dos testamentos es muy notoria en el diluvio, en el cual las figuras se explican, ya que el diluvio y el arca de Noé prefiguraban la salvación del bautismo. Mire qué bonita unidad, ¿no? De ayer y ahora. En el diluvio el agua es el medio que destruyó a una raza pecadora y desobediente, y en cambio en el bautismo el agua representa vida. ¿Qué mejor unidad del mismo elemento? El mismo elemento en algún momento en el Antiguo Testamento fue una destrucción, destruyó a mucha gente, pero hoy el bautismo, incluso ahora que nosotros tenemos el sacramento, tenemos la presencia del agua, que nos da la propiedad de Dios para hacer todo en él. Es un hermoso momento. Aquí también nos habla un poco de la tipología, ¿no? Que yo la he traído aquí como que conceptualizada. Y la tipología nos dice que es una forma cristiana de interpretación bíblica que procede del supuesto que Dios anticipó la presencia de Cristo en las leyes, los acontecimientos y el pueblo de Dios. O sea, la tipología es un ser, la tipología es un caminar con una figura, la sombra de lo que va a pasar. Eso es lo que dentro de este numeral tenemos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar lectura al numeral 129, que dice lo siguiente. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Por favor, Magali, ¿nos puede dar una explicación más sobre este numeral? Claro, este segundo numeral, igual visto desde ese punto de vista, ¿no? De la unidad, igual nos dice que la resurrección de nuestro amado Jesús en el Antiguo Testamento se hace tan real. Pues llega la alegría de la promesa cumplida, que nos permite ser parte del plan de Dios. La esperada resurrección de Cristo confirma todas sus enseñanzas y sus propios actos. Al resucitar nos da la prueba definitiva de su autoridad según lo había prometido. Por lo tanto, los cristianos leemos el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Las enseñanzas primitivas recurrirán constantemente al Antiguo Testamento. Para quienes creemos en un Dios trino y uno que nos regala a su Hijo para sacrificarse tan amorosamente por nosotros, se ve tan claro el sendero de luz que constituía el Antiguo Testamento con su espera en sus promesas. Es algo tan hermoso, ¿no? Y tenemos aquí la ayuda también de la cita bíblica de Corintios 10, de 6 al 11, que nos dice, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Mire, aquí en Corintios, que es un libro del Nuevo Testamento, se hace referencia al antepasado. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Mire cómo habla de los antepasados del pueblo de Dios. Todos recibieron ese bautismo de la nube y de la mar para que así fuera el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro. Mira, es un ejemplo. Pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron, no se hagan servidores de ídolos. Igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, aquí vuelve a repetir lo del anterior numeral. Todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos. Y tengo por aquí también, no sé si puedo hacer el ejemplo o esa es una
una parte más. Tengo el ejemplo de esta unidad de Sansón, que sacrificó su vida por el pueblo de Dios, se anticipó parcialmente a Cristo, que reiteró la acción, dotándola de un significado más profundo, completo y espiritual. Es esa unidad que nos indica también aquí, ¿no? Que nos dice, y en la segunda partecita, en donde tenemos el adagio, ¿no? El adagio es algo que se manejaba, que nos dice, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Una hermosa unidad a la luz de las figuras. Muy bonito. Bien, gracias. Gracias. Estuvo muy clarito el ejemplo de Sansón. Sí, así es. Comparado con Cristo, ¿no? Ese es un ejemplo de tipología. Sí, la tipología, un ejemplo de una lectura tipológica. Correcto. Aquí tengo una pregunta. Dice, después de la ascensión de Jesús y de las experiencias vividas por los apóstoles, ellos estaban ya totalmente convencidos de que Él era el Mesías. Ahora, quienes decidieron escribir sobre Él, sobre Jesús, tuvieron que releer todas las escrituras que se conocían hasta ese momento para encontrar en esta las representaciones anticipadas de Jesús. Claro, aquí hablamos y hacemos referencia también de la Septuaginta. La Septuaginta, yo también hice esa investigación, ¿no? Y también pedí la colaboración de un sacerdote que mejor ese don de sabiduría que ellos tienen. Entonces nos decían que la Septuaginta es la Biblia griega, la más antigua, llamada también de los 70, y que era escrito en griego coliné, y que fue esta traducida para el mejor entendimiento. Entonces aquí obviamente se regresó a los pasos de dónde saber para que ellos estén muy, muy claros en su convencimiento, más que en el convencimiento, creo que en el conocimiento de cómo fue lo anterior y asegurarse de todo lo que ellos estaban creyendo y manteniendo, pues, ¿no? Entonces, esta Biblia llamada Septuaginta como muy interesante porque estos espacios también como que nos dan esa oportunidad de instruirnos más en nuestra religión, ¿no? Y lo debemos hacer. Entonces, aquí nos dice que fueron incluidos algunos textos escritos originales en griego y se lo tradujo. ¿Es necesario? La respuesta a esa pregunta es que sí se tuvo que hacer el retroceso de los pasos para reafirmar las creencias. Muy bien, muy bien. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. De un pueblo en marcha, 11 horas, con 29 minutos. Lugares turísticos de la parroquia La Victoria. Cuna del Alfarero. Identifica la parroquia La Victoria, conocida a nivel nacional e internacional por la producción de objetos de barro y cerámica. La parroquia rural La Victoria está ubicada a 15 minutos del centro de Pujilí, denominada Cuna del Alfarero. Es una de las parroquias más antiguas del cantón, donde se puede observar de las manos de los artesanos la elaboración de la cerámica y artesanías en barro. La guapacha te canta, alfarero victorioso. Domingo, día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente
Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. En Radio Latacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio Latacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: ven acá. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Les recuerdo a nuestros invitados que el tema de hoy es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y nuestra invitada, Magali de las Mercedes Pérez Duque, del Movimiento de la Renovación Católica Carismática. Voy a dar lectura al numeral 130 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente: la tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todo. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios, por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Magali, por favor, explíquenos este numeral. Bueno, en este punto lo más nutrido, digamos así, son las etapas intermedias, las mismas que se refieren a los caminos que llevan a la revelación de Jesús. Es decir, que ningún paso dado en el Antiguo Testamento debe ser minimizado, como claramente lo expresa el decir de la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto. Este numeral nos dice cosas tan hermosas al afirmar que el plan divino de Dios estará finalizado cuando Dios sea todo en todos. Y esto pues nos lleva a pensar en el bautismo, por ejemplo. Igual, ¿no? La reflexión nos decía que cuando nace un bebé, llega a ser todo en todos cuando es aceptado por la Iglesia a través del bautismo, del hermoso sacramento del bautismo inicialmente. Y es aquí, ¿no? Como nos dice la tipología, significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino. ¿Cuál es el cumplimiento del plan divino cuando nos dice aquí que Dios sea todo en todos? Es decir, que nos ayuda a unirnos, y es por eso que nos dice que los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio. Es decir, que nada de lo que pasó antes no estaría bien, y no, según lo que, perdón, aquí nos ayuda y nos da como sabiduría, es que no podemos decir, vamos a leer solo el Nuevo Testamento y no nos interesa lo que diga el Antiguo. Eso no es correcto, porque el plan de Dios estuvo desde siempre, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. Entonces, cada pasito que se ha ido dando, como acá dice, no lo debemos minimizar. Son etapas intermedias que han sucedido únicamente para que Dios llegue a ser realidad con ese plan perfecto, como Él es así, ¿no? Con su amor perfecto. No podemos decir, yo he escuchado, ¿no? De personas con conceptos diferentes, llamémoslo así,
que dicen no, solamente leemos los salmos, porque son hermosas promesas, o solamente el Pentateuco, porque ahí dice todo lo de antes y nada más, no nos interesa. No es así. La Biblia, al ser un libro inspirado por el hilo conductor como debe ser, ¿no? Es el Espíritu Santo. Antes en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento, o digamos en ese entonces en el Nuevo Testamento, como siempre dice, ¿no? La palabra de Dios, siempre antigua, siempre nueva. Entonces es una conexión divina que ninguna partecita debe ser minimizada. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado y leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento resulta un poco complicado entenderlo. ¿Nos podría explicar cómo hacerlo con un ejemplo? Claro, sí. Como le decía, ¿no? Esta parte es igual en Isaías. Déjenme buscar un poquito mis apuntes. Bueno, nos decía, en Isaías estaba anticipado el nacimiento de Jesús. No recuerdo la cita bíblica, se me acaba de mover aquí mis papeles. Está anticipado el nacimiento de Jesús. Incluso lo dice ahí que quedará embarazada una virgen y vendrá un niño que tendrá el nombre de Emmanuel. Y en Mateo, mire que ahí está el cumplimiento, cuando habla de la Virgencita María. Y la Virgencita María, pues ahí en la cita bíblica nos dice, y queda embarazada la Virgen sin conocer varón y tendrá un niño llamado Emmanuel. Entonces esa es la unidad, no es a la luz del uno nos da la iluminación del otro. Ese es un ejemplo del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se conectan los dos en la belleza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios con su sabiduría nos dota pues y nos dona la sabiduría siempre del Espíritu Santo. Es por eso que como la enseñanza nos ha ayudado a nosotros, es que siempre para leer la Biblia debemos ponernos en manos del Espíritu Santo para caminar con esa sabiduría, porque si lo leemos como un texto más, como un libro más, pues no vamos a entender nada. Pero si el Espíritu nos guía con la luz de su sabiduría, va a ser lo mejor que va a llegar a nuestro corazón. Muy bien. Tenemos una pregunta más aquí, una inquietud. Cuando vino Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué significa darle plenitud a los mandamientos de la ley? Claro, es ese amor, es el amor perfecto, pues, ¿no? Él nos da los dos mandamientos principales, amar a tu Dios y te amarás a ti como a tu prójimo también. Es decir, que el amor encierra los mandamientos y como nos damos cuenta, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento nos dio claramente 10 que decían no matar, no robar, respetar las fiestas, bueno, tanta cosa. Pero hoy con la venida de Cristo, con su hermoso amor, con su hermosa donación, tenemos los dos que resumen o que abarcan a los 10, porque por amor tú no matas. Si amas, no mientes. Si amas, no robas. Si amas, respetas. Si amas a Dios, mucho más, pues porque el amor inicia en Dios. No puedo decir te amo hermano, pero no amo a Dios. Te amo mamá, te amo hijo, te amo amigo, pero no amo a Dios. Eso no es coherente. Eso no tiene equilibrio, eso no debe darse. Nosotros tenemos la Santa Eucaristía, la comunión perfecta, y alguna vez un sacerdote, porque nuestra vida está iluminada, ¿no? Por esos ángeles que Dios ha puesto en nuestro caminar, me daba a mí una explicación. Yo sentía remordimiento y le cuento así como de pasito, porque yo decía, a veces siento que amo más a mis hijas que a Dios. Imagínense en esa idea mía. Y el sacerdote me dijo, a ver, el amor es uno solo, y cuando tú te acercas a Dios y a la Santa Comunión, el amor se derrama y ese amor te inunda y tú tienes para amar al resto, porque tú no puedes decir no amo a Dios y amo al resto, porque no tienes amor adentro de ti. Bien, muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que nuestra invitada es Magali de las Mercedes Pérez Duque del Movimiento de la Renovación Católica Carismática.
Y el tema que estamos tratando hoy es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Prácticamente ya hemos terminado los 3 numerales del tema de hoy. Vamos a preguntarle a Magali, por favor, que nos cuente cómo les afectó la pandemia a ustedes, al movimiento y a todo el grupo, a toda la comunidad que ustedes representan. Tengo ahí una idea bastante clara que hemos reflexionado con mis hermanos de comunidad. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que permitió que esto siga y suceda cuando teníamos el Zoom, cuando los medios tecnológicos nos han apoyado. No sé qué hubiera pasado si esto se hubiera dado, qué sé yo, hace 10 años, cuando no teníamos más que el teléfono convencional y el teléfono celular un poquito, los que sabían manejar. No sé qué hubiera sucedido. No porque el seguimiento a Cristo necesite tal vez de un acompañamiento humano, pero sí porque el alimento en perseverancia viene en comunidad, como lo hacemos nosotros. Como nuestra célula, le comento que Fuente de Agua Viva es el primer grupo que estuvo aquí en La Tacunga como renovación, más de 30 años, como 35. Yo soy la de 18. Tengo hermanitas que ya han superado los 30 años en renovación. No sé qué hubiera pasado, como digo, pero le damos gracias a Dios de que se ha dado esta pandemia cuando tenemos el Zoom. Entonces, la afección sí ha sido en el sentido de que no nos podemos abrazar, no podemos juntos hacer nuestras alabanzas con nuestras danzas, ¿no? Pero como nos reunimos en el Zoom, nuestra espiritualidad, la adoración, la seguimos haciendo. Entonces sí nos ha afectado, pero gracias a nuestro Señor, nuestro Padre del cielo, nos ha regalado también estos medios tecnológicos para seguir en comunión con su Espíritu. Es decir, prácticamente ahora ya no se reúnen presencialmente. No, todavía nosotros, porque nuestras hermanitas pues son jóvenes en espíritu, pero tenemos nuestras edades, nuestras dolencias y hemos preferido cuidarnos porque también el Señor nos manda a tener ese cuidado personal, pues nuestro primer mandato es cuidarnos a nosotros mismos y obviamente desde nuestro bienestar extender a nuestro Señor pues con la evangelización que Él mismo nos regala en nuestro corazón. O sea, inició la cuarentena y ustedes, ¿cómo hicieron para ir otra vez encontrándose virtualmente? Claro, virtualmente nosotros, gracias a Dios, mire que lo tecnológico es difícil, realmente es difícil, porque queda ver, aplasta esto que el Zoom, nuestros hijos, yo tengo 2 hijas, son maestras en eso, pues no, que hacen sus cosas, pero imagínense el resto de hermanitas que están pasando ya los 70 años, le invito a pensar qué es lo que ha sucedido, pero Dios en su infinito poder y la grandeza de su espíritu, su misericordia, saben manejar a la perfección el Zoom, entonces lo hacemos de esa manera. Perfecto. ¿No han tenido bajas dentro del movimiento? No, que hayan fallecido. Personas que hayan fallecido en nuestro movimiento, no. Gracias a Dios, me hace notar eso ahorita usted. Gracias a Dios, aquí en La Tacunga no, de Ambato, porque nosotros también dentro de la estructura tenemos zonas, la zona 4, la zona 1, y nosotros pertenecemos a la zona Sierra con Ambato, Riobamba, Guaranda. Entonces, ahí sí, pero aquí en La Tacunga no, gracias a Dios no. Muy bien. Yo pienso que virtualmente, o sea, pienso que en esta temporada ustedes ya están recuperando las actividades que antes tenían, o aún no. No todavía. Le cuento que tengo por ahí una guerrera que se llama Carmita Rocha, que ella sí asiste sin miedo a arreglar la iglesia cuando le llama el padre Pedro, y ella sí se va, entonces, pero todavía retomar nuestras actividades que teníamos en el sentido de, por ejemplo, las agüitas en el hospital. Ay, cuánto lo quisiéramos hacer, no lo hemos hecho. Tampoco llegar con la oración a la casa, sí es difícil todavía.
Sí, pero nosotros apoyamos virtualmente en las novenas. La novena lo hemos hecho muchísimo porque con la gente que se ha contagiado, pues su espíritu ha bajado, así se han puesto muy tristes, muy abatidos y hemos acudido a muchas familias a reunirnos, pues a pedir a nuestro Dios. Perfecto. Bien, vamos a dedicar unos minutos más también para que nos informe sobre una asamblea que está en sus inicios, que se llama la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. ¿Qué nos puede contar usted de la organización y qué es esto de la asamblea? Ya. En la asamblea, según el conocimiento que tenemos aquí, como le comentaba, nuestro grupo Fuente de Agua Viva, nos unimos a la catedral con el padre Pedrito. Nos ha dado a conocer que el tema, todos somos discípulos misioneros en Salita. Qué lindo, eso ya nos dice mucho. Este tema, este lema, más bien dicho, nos abre muchos espacios, ¿no? Especialmente en nuestro corazón. Entonces la asamblea nos ha pedido y nos estábamos organizando para dar la respuesta a los primeros planteamientos que tenemos, ¿no? Y nos ha centralizado, digamos, en este concepto. Se trata de tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios, sin exclusión, y realizar el proceso de escucha que estamos ya viviendo. Es lo que estamos ahorita reuniéndonos, como le decía, el movimiento tiene una estructura y tiene una coordinación. Tras la coordinación, luego de la coordinación, más bien dicho, tenemos las células que somos los grupos pequeños y dentro de los grupos tenemos servidores y dentro de los grupos, debajo de los servidores o después de los servidores tenemos ministerios. Para realizar lo que se nos ha pedido, la lectura de los documentos que nos han impartido y también el aporte, estamos haciéndolo a través de la coordinación y con nuestro asesor, el padre Jorgito Barahona. Esta pregunta, esta asamblea, ¿se va a desarrollar presencialmente? De nosotros como movimiento. Sí. Ya, nosotros sí tenemos la reunión, la coordinación se reúne como movimiento, sí se reúne, quienes conformamos los ministerios aportamos con nuestras formas, ¿no? De actuar, lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, nuestro aporte de concepción, así. Nosotros tenemos reuniones los jueves, hacemos adoración al Santísimo, igual virtual, con nuestro sacerdote asesor. Nos reunimos, por ejemplo, mi grupo se reúne el lunes, bastante noche para poder terminar nuestras actividades a las 9 y así como se van reuniendo, pues aportamos cada uno en su célula. Ya, volviendo a la asamblea eclesial, esta asamblea eclesial, estamos en un proceso de escucha, creo, ¿no? Entonces, sí, ¿esta asamblea es exclusivamente para los católicos o para cualquier persona que desee participar y expresar su punto de vista? Para todos, sin exclusión, no hay exclusión. Eso es lo que le comentaba, un concepto muy claro que nos dieron a nosotros es que va a ser la participación en todo el pueblo de Dios, sin exclusión. Es lo que se desea hacer. Correcto. Una cuestión más. ¿Cómo hace una persona? Vamos a suponer que hay una persona que no es católica o uno que sea católico y quiere que le escuchen su opinión, quiere que le escuche algo que quiera expresar. ¿Cómo tendría que hacer esa persona para que alguien le escuche sus palabras? Debe remitirse a la página web. Es lo más importante que se puede hacer. Como le digo, ha sido una bendición realmente estos medios tecnológicos para poder unir, para poder conservar pues ese caminar, ¿no? Ahora también aprovechando estos sistemas informativos. Llena sus datos y da su opinión, es lo que nos han sabido explicar. Ya, o sea, tiene que ir a la página web, buscar en San Google, como le llaman, y escribir Asamblea Eclesial, y ahí encontrar el enlace y registrarse. Sí, debe encontrar el enlace, registrarse y dar su opinión, su nombre.
Ya, perfecto. El registro me imagino que debe ser sencillo, como cuando uno se registra al Facebook o a algún correo. Sí, sí, es sencillo, es lo que nos explicaron porque todavía no lo hemos practicado. Estamos todavía en nuestros grupos, en nuestras partecitas internas de cada uno haciéndolo. Sí. Yo supongo que esta asamblea, como dice Asamblea Latinoamericana y del Caribe, se va a realizar en toda América Latina. Claro, ese es el propósito. Y algo muy bonito que nos explicaba el padre era que esto es una bendición, porque es la primera vez que se lo hace, es decir, escuchar la voz del pueblo. Antes decía, según nos comentaban, era muy cerrada, era solo entre sacerdotes, era solo entre la parte del clero, ¿no? Pero ahora nos están dando la oportunidad para nosotros también participar con nuestras ideas, nuestros aportes. También eso es muy importante, muy bueno. Yo pienso que si alguien desea participar en esta asamblea, y como tal vez se le puede hacer un poco difícil registrarse en el internet, en la internet, o alguna dificultad puede encontrar, lo más seguro sería que vaya a una iglesia. Sí, nuestras iglesias son de puertas abiertas, ¿no? Nuestras iglesias están listas para recibir. Nosotros como movimiento sería incontable las veces que hemos recibido personas nuevas. Entran, hacemos lo pertinente, la oración, porque lamentablemente el ser humano es así, ¿no? Busca a Dios en dolor, busca a Dios en situaciones conflictivas. Entonces, lo recibe, como se dice y hemos dicho nosotros, el favor y nos deja. Entonces, así, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. A estas alturas, supongo que en todas las parroquias eclesiásticas, en todas las comunidades religiosas, ya se está hablando de esta asamblea, se debe estar socializando todos los temas que se van a tratar. Sí, sí, ya estamos en esa situación, estamos concretando, estamos leyendo, estamos empapándonos de cada tema para poder realizar el siguiente paso, que es contestar las preguntas. Muy bien. Parece que aquí tengo un folleto donde se indican varias cosas. Yo creo que aquí se van a topar varias partes. Por ejemplo, hay problemas mundiales que se van a tratar en la asamblea, hay problemas de la iglesia que se van a tratar también en la asamblea, y hay retos que se han planteado que también se van a tratar en la asamblea. ¿Qué nos puede informar de cada uno de esos aspectos? Sí, según lo que nos hemos instruido, pues en esto se van a tratar temas muy fuertes que antes no se lo habían tratado, mucho menos a nivel de iglesia y mucho menos a nivel del pueblo, ¿no? Hoy va a ser mundial. Los problemas sociales que representan realmente situaciones graves van a ser tratadas en esta asamblea y se las va a abrir. Perfecto. ¿Nos podría usted indicar brevemente cuáles son los principales problemas del mundo que se van a tratar? Luego, ¿cuáles son los principales problemas de la iglesia que se pueden tratar? Dentro de los problemas sociales, la igualdad de género. Algo muy controversial, ¿no? Algo que ha llevado a grandes discusiones, a grandes problemas. Así podemos ver incluso en nuestro país cómo existen las feministas, esas posiciones tan dolorosas para uno que ha tenido otro tipo de creencia, pero que no, sin embargo, no podemos cerrar los ojos a esta realidad que invade nuestro mundo, ¿no? Y tenemos pues que enfrentarlo para poder ser parte de la solución, la participación de la mujer, ser promotores culturales y sociales en todo lo que necesitamos. Y lo más bonito de esto es que se está compartiendo a la juventud, se está buscando que los jóvenes también sigan el camino de Dios, pues es la parte también en donde se han encontrado muchos tropiezos. A veces miramos la iglesia y vemos que estamos llenos de personas
edad avanzada, ¿no? Ya no está lleno de jóvenes, ya no está como anteriormente había los grupos juveniles que estaban para apoyar. Ahora como que eso es lo más difícil, que en la iglesia estamos quedándonos las personas de edad avanzada. Tal vez en los problemas mundiales van a tratar temas como, por ejemplo, la corrupción, la política que no está construyendo, sino destruyendo. Tal vez podría ser el extractivismo. Yo no sé si tal vez traten el tema del medio ambiente, la contaminación mundial que hay. Sí, todo esto está encerrado. Perdón, todo esto está encerrado en ser promotores culturales y sociales. Sí, todo eso. Creo que con la política no hay mayormente el porcentaje, porque sí es un poquito difícil unirse más bien a las ideas dentro de la política, ¿no? Es difícil eso, pero sí, se va a tratar y también se va a apoyar en lo que son los sacerdotes y su debilidad, la participación del pueblo. Nos han pedido ayer nomás, promocionaban oración por los sacerdotes, ¿no? Un sector que necesita mucho de nosotros. Tal vez van a tratar tal vez el tema de las ideologías, tal vez. Sí, a pesar de que ahí, desde mi punto de vista, qué difícil, ¿no? Las ideologías, pero ese es el reto. Es la fuerza que le está imprimiendo para que esta asamblea pues tenga el espacio en todo, que esta asamblea pueda tener verdaderos resultados, que es el respetar y amar a todos, respetar y amar a todos. No, sin distinción de sus formas de vida, digamos así. Temas difíciles, fuertes, pero necesarios para salir adelante con la luz de Cristo. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada de hoy es la señora Magali Pérez, que es miembro de la Renovación Carismática, Renovación Católica Carismática. Sí. Y el tema que hemos tratado hoy día es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a saludar a nuestra audiencia, tanto de la radio Latacunga, AM y FM, a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través del Facebook. Tenemos aquí algunas personas, Diana Zorrilla, Antonia Zorrilla, lo están viendo. Víctor Hugo Molina Moreno le envía un corazón muy grande. Carmen Rocha dice bendiciones, el programa muy interesante, la explicación muy precisa y clara. Gracias, hermana Magali, por representarnos en el programa de los caminantes, dice. María del Carmen Orellana, muchas bendiciones. Nader Gallo Araque lo está viendo y aplaude este programa. Doménica Molina también nos indica con una flor que todo está muy bonito. Entonces, estamos en la parte final. Vamos a dejarle unos pocos segundos para que nos dé su mensaje final. Señora Magali, por favor, invite a todo el mundo a reintegrarse a su renovación carismática. Así es, de todo corazón. Les envío una invitación para unirnos en el Espíritu de Dios y seguir al Espíritu Santo en movimiento. Dios, nuestro Señor, nuestra fortaleza, siempre abrirá los brazos y uno de sus movimientos, uno de sus lugares, el movimiento de renovación católica carismática, siempre le estará esperando, querido hermano y hermana. Bien, esta ha sido una emisión más del programa Un Pueblo que Camina. Dios mediante, estaremos nuevamente el próximo sábado a las 11 horas con un nuevo invitado y un nuevo tema. Muchas gracias, buenos días, gracias a hermana Magali por su presencia. Muchas gracias y buenos días a todos. Dios les bendiga.